Cantad a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob celebrad con júbilo. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra solemnidad. Amén. Mis apreciables hermanos, miembros de la Iglesia de Dios israelita, amigos que honran a Dios con su presencia, reciban ese caluroso saludo de paz a vosotros. Vamos a dar inicio, hermanos, a este culto que sabemos que nuestro Dios nos ha permitido, hermanos, sabiendo de que a la vuelta de un año más estamos celebrando esta solemnidad de Pentecostés. Y así, mis hermanos, les invito pues que puestos de pie, iniciemos entonando esta alabanza, la alabanza número 186, que lleva como título El reposo de Israel. Alabanza número 186. Cantemos con júbilo, hermanos. Ahora sí, pueblo querido, pueblo amado del Señor, Dios nos ha dado el reposo, un emblema de su amor. Gloria a Dios, gloria
Amén. Como bien dice esta preciosa alabanza, que en este día estamos reposando, ya que sabemos que este día es un sábado ceremonial. Y así, hermanos, pues les invito a que sigamos adorando a nuestro Dios. Y ya que sabemos que pues la grandeza de nuestro Dios ha llegado a nuestras vidas, ya que sabemos que hemos llegado a esta fiesta y debemos de glorificar su santo nombre de una manera en la cual no debemos de estar tristes, sino debemos de estar alegres. Y así les invito, hermanos, que entonemos la alabanza número 196. Alabanza número 196, que lleva como título Ora hasta triunfar. Y luego de esta preciosa alabanza les invito que vengamos en palabra de oración. Alabanza número 196. Cantemos, hermanos. Si solo y triste te sientes tú por los cuidados y el mar, tus cargas aliviará Jesús. Si oras a Él sin cesar, ora con fe, triunfo deseas tener. Ora con fe, ora con fe, ora con fe, triunfo deseas tener. Ora con fe, si estás tentado a volver atrás, tentado a desesperar, corre a los brazos del Salvador, dile todo en oración. Ora con fe, triunfo deseas tener. Ora con fe, ora con fe, ora con fe, triunfo deseas tener. Ora con fe, si por problemas perplejo estás, ora y solución tendrás. Si enfermedades minan tu ser, ora hasta el triunfo obtener. Ora con fe, triunfo deseas tener. Ora con fe, ora con fe, ora con fe, triunfo deseas tener. Ora con fe. Amén. Como bien había dicho anteriormente, hermanos, les invito a que hagamos una oración así para pedir la dirección de nuestro Dios. Bendito Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos. Grande y misericordioso eres tú con cada uno de nosotros. Vemos tus misericordias y vemos el cumplimiento de tu palabra, ya que sabemos que tus misericordias son nuevas cada mañana. Una muestra de ello es que tú nos has permitido el poder estar nuevamente celebrando esta fiesta de Pentecostés. Te agradecemos, ya que sabemos que es un privilegio en el cual nosotros estamos aquí. Sabemos que no lo merecemos, sabemos que no tenemos ningún mérito, mas por tu santa misericordia, tú nos has permitido el poder estar en este momento. Por eso te pido que en este momento tú nos des la dirección
que tú nos des en este momento ese espíritu para poder estar alegres, para estar gozosos. Así de igual manera te pido que llevo este espacio de superintendencia, tú me ayudes a poder entonar estas preciosas alabanzas de la mejor manera. Mas reconocemos de que estas alabanzas las entonamos de todo corazón. Y eso es lo que a ti te agrada, de que nosotros cantemos con el corazón. Por eso, Padre, te pido que bendigas a cada uno de tus hijos que en este momento están conectados en esta transmisión, que veas el esfuerzo de cada quien y que recompenses conforme al esfuerzo que cada uno hizo. Por eso, Padre, yo sé que tú no te quedas con nada, sino que tú bendices y bendices hasta con el doble. Por eso te pido de que si hay entre tus hijos alguien que esté con mala salud, pues que seas tú en este momento, que le hagas olvidar de ella o que le desaparezca esa enfermedad, para así estar completamente dedicado hacia ti. Han sido súplicas y ruegos que hemos venido a hacerte, amparándonos en ese mérito inagotable de tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Así vamos a entonar alabanza número 32. Alabanza número 32 que lleva como título: Quiero seguir a mi Jesús. Alabanza número 32. Cantemos, hermanos. Cantemos, hermanos. Quiero seguir a mi Jesús en pos de aquella real mansión, aquella excelsa y bella Sión. Por eso cargo una cruz. Venid, venid, pueblo de Dios, vamos cumpliendo con su ley. Glorificada nuestro Rey, alcemos todos bien la voz, digamos todos: gran Señor, eres antorcha que da luz, eres la vida, mi Jesús, eres alivio en el dolor. Venid, venid, pueblo de Dios, vamos cumpliendo con su ley. Glorificada nuestro Rey, alcemos todos bien la voz, hagamos todos con valor, resplandece la fiel verdad, y sea en vosotros la bondad de Cristo nuestro Salvador. Venid, venid, pueblo de Dios, vamos cumpliendo con su ley. Glorificada nuestro Rey, en la voz, días venturosos para nos, cuando
bendición estemos ya. La dicha eterna allí será, y ensalzaremos a nuestro Dios. Venid, venid, pueblo de Dios, vamos cumpliendo con su ley. Glorificad a nuestro Rey, alcemos todos bien la voz. Amén. Como bien dice esta preciosa alabanza en su coro: venid, venid, pueblo de Dios, vamos cumpliendo con su ley. ¿Verdad que nosotros estamos cumpliendo en este momento esa ley que nuestro Dios nos ha dicho? Ya que nos ha dicho que celebremos esta fiesta. Vivimos aquí un pueblo obediente, en el cual este día lo hemos dedicado a ello. Le hemos dedicado a celebrar esta grande solemnidad. Así vamos a seguir adorando a nuestro Dios, y vamos a hacerlo con la alabanza número 187. Alabanza número 187, que lleva como título Dulce tu ley. Cantemos, hermanos. Tus preceptos y ley de amor son dulces a mi corazón. La delicia sin paz, Señor, es ella mi meditación. Para mí es un grato en tu ley mi alma es para mí. Dulce tu ley, dulce tu ley de amor es para mí. Dulce tu ley, dulce tu ley de amor. En tu senda yo quiero andar con santa sumisión, y de gozo podrá llenar siempre mi corazón. Para mí son gratos, santos tus mandamientos, es para mí. Dulce tu ley, dulce tu ley de amor, es para mí. Dulce tu ley, dulce tu ley de amor. Los mandatos de mi Señor, gozo y paz me da. Los acato yo con temor, siempre me librará. Ellos son mi guía, santos
Amén. Cada alabanza trae un consejo en el cual debemos de tomarlo nosotros, ya que sabemos que en esta alabanza nos dice: los mandatos de mi Señor, gozo y paz me dan. Esperando, ¿verdad?, que esta solemnidad traiga a nuestras vidas ese gozo y esa paz, ya que sabemos, hermanos, y alegría de igual manera, ya que sabemos que, como decíamos en oración, quizás hubieron personas, hermanos, que no pudieron llegar hasta este momento. Además, nosotros tenemos esa dicha de tener la vida, de tener este espacio para poder adorar a nuestro Dios. Así vamos a entonar la alabanza número 113, que lleva como título Santo Espíritu desciende, ya que después de esta alabanza vamos a dar el espacio a nuestro hermano expositor de la palabra de nuestro Dios. Alabanza número 113. Cantemos, hermanos. Santo Espíritu desciende a mi pobre corazón, llénalo de tu presencia y haz en él tu habitación. Llena hoy, llena hoy, llena hoy mi corazón. Santo Espíritu desciende y haz en mí tu habitación. De tu gracia puedes darme inundado el corazón. Ven que mucho necesito, dame hoy tu bendición. Llena hoy, llena hoy, llena hoy mi corazón. Santo Espíritu desciende y haz en mí tu habitación. Débil soy yo, sí, muy débil, y a tus pies postrado estoy, esperando de tu gracia con poder me llene hoy. Llena hoy, llena hoy, llena hoy mi corazón. Santo Espíritu desciende y haz en mí tu habitación. Dame paz, consuelo y gozo, cubre hoy con tu perdón. Tú confortas y redime, tú das grande salvación. Llena hoy, llena hoy, llena hoy mi corazón. Santo Espíritu desciende y haz en mí tu habitación. Amén. Que se cumplan estas palabras en nuestra vida, que llene hoy nuestro corazón. Pero sabemos que para que nuestro Dios llene hoy nuestro corazón, debemos de poner de nuestra parte y debemos en este momento de poner atención y poner en práctica de igual manera todos los consejos que nuestro Dios trae por medio de nuestros hermanos. Así quedará nuestro hermano Saúl, quien será el que impartirá la bendita palabra de nuestro Dios.
Carísimos y amados hermanos, en esa bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, amistades que están con nosotros pendientes de estas transmisiones, reciban todos ese fraternal saludo que nos enseñó nuestro Maestro, el Mesías. Paz a vosotros. Mis hermanos, realmente estamos muy cerca ya del final de esta maravillosa fiesta que el Señor nos ha regalado. No dudamos que hemos estado muy alegres, hermanos. Gracias al eterno Dios porque nos ha dado la oportunidad de disfrutar de esta fiesta ya con casas de oración abiertas. Quizás todavía algunos hermanos en sus hogares a causa de diferentes razones, y una buena mayoría de hermanos ya reunidos en casas de oración para glorificar al Dios de los cielos de una manera ya en su casa. Hermanos, seamos todos bienvenidos a este lugar que Dios ha escogido. Seamos bienvenidos, hermanos, a glorificar al Creador ya cuando muy cerca está el final de esta maravillosa fiesta. Hermanos, antes de iniciar con la revisión de nuestro tema, vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos hable, vamos a pedirle que nos guíe por medio de su Espíritu Santo. Así que mis hermanos, voy a invitarles a doblar nuestras rodillas en este momento. Bendito Padre, Dios de dioses, Dios creador de todo lo que existe, tanto lo que vemos, tu creación física, como aquello que no podemos ver, que es tu creación metafísica. Señor, reconocemos lo grande que tú eres. Reconocemos tu grandeza, esa grandeza inimaginable, ya que nuestra mente es tan pequeña que no logra comprender muchas veces lo grande que tú eres. Pero reconocemos, Señor, que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos, y que somos pueblo tuyo y ovejas de tu mano. Por lo tanto, Señor, en este momento, con mucha reverencia delante de ti, agradecido, Señor, porque nos permites estar disfrutando de esta fiesta que ya está llegando casi a su final. Agradecido, Señor, porque abriste nuestros ojos del entendimiento y hemos comprendido esta gran verdad. Gracias te damos, Señor, por la multitud de tus piedades y misericordias. Gracias, Señor, porque no nos pagas conforme a nuestras acciones, porque de lo contrario ya hubiésemos sido consumidos. Perdona aquellas acciones equivocadas que hayamos cometido, Señor. Y permite, Padre bueno, que en este momento, con el perdón de nuestras culpas, podamos estar muy atentos a tu palabra. Quiero pedirte, Señor, que uses mis labios para dar a conocer tus designios a tu santa iglesia. Soberano Dios, reconocemos que sin ti nosotros no somos nada. Reconocemos, así como los grandes hombres del ayer, me recuerdo del profeta Jeremías cuando dijo: Señor, yo no sé hablar porque soy un niño. Me recuerdo de Moisés cuando dijo: Señor, yo soy tardo de lengua. ¿Cómo voy a ir a cumplir esa misión? Lo que sí entendemos, Señor, que así como tú fuiste con ellos, también has de usar nuestros labios en este momento. Háblanos, Señor, y permite que lo que se hable sea edificante para todos nosotros.
Te lo suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe en todo lo que hagamos. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis amados hermanos, en esta preciosa tarde vamos a estudiar un tema muy importante, hermanos. Vamos a hablar acerca de el pueblo elegido. Vamos a hablar entonces acerca de Israel. Quiero invitarles a que, así como están de pie los que han podido hacerlo, busquemos, hermanos, en el libro de Éxodo. Y vamos a leer en el capítulo 19 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 19. Y vamos a tener una lectura en el versículo 5. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Dice: Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Pueden acomodarse, hermanos y amigos. Hermanos amados, en este pasaje de la Escritura, el Señor está hablando a Moisés y precisamente es, hermanos, en el justo momento, cuando ya ha entregado leyes a Moisés, cuando ya sus mandamientos han sido dados para poder regir a aquel pueblo que había sacado, el eterno Dios había sacado de Egipto. Y le dijo de una manera directa a Moisés, le dijo que iba a transmitir, que transmitiera esas palabras a su pueblo, a aquel pueblo que había salido de Egipto y que por conocimiento de nosotros nos damos cuenta que era un pueblo bastante difícil. Y no era casualidad, hermanos, porque es la pura o la mera actitud de una persona que ha estado esclava. Si no pensemos en alguien que ha pasado muchos años, quizás desde su juventud, en una prisión. Cuando salen con una baja autoestima, salen con pensamientos un poquito fuera de la realidad. Israel no era la excepción. Israel, hermanos, pensemos en ello. Israel había sido un pueblo que había nacido en la esclavitud de Egipto, pero el Señor le libera y le dice a Moisés: dile al pueblo de Israel que si diere oído a mi voz y guardare mi pacto, el pacto que estaba haciendo con ellos en el Sinaí, y guardare mi pacto, le dijo el Señor, entonces ellos se van a convertir, Israel se va a convertir en mi especial tesoro sobre la tierra, sobre todos los pueblos. Y le dijo: realmente mía es toda la tierra, pero dentro de todos ellos yo voy a elegir a este pueblo, a un pueblo. Por eso el tema, el pueblo elegido. Yo los elijo a ellos, pero también les doy estos mandamientos. Hacemos este pacto, hago este pacto con ellos.
Y la manera de permanecerlo es si ellos dieren oído a mi voz y guardaren mi pacto. Entonces, mis hermanos, el Señor elige a este pueblo. Dice en el capítulo 2, vamos a buscar en el capítulo 2 del libro de Segunda de Pedro en su capítulo 2 y versículo 10, hermanos. 2:10 de Segunda de Pedro. Y dice, capítulo 2 de Primera de Pedro es, hermanos. Regresémonos un poquito. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 10. Y dice, vosotros que en aquel tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Estas palabras, si bien es cierto, fueron dichas a Israel, que también nosotros hoy las hacemos propias también y decimos, bueno, realmente nosotros no éramos pueblo. Ya lo aplicamos también a nosotros los gentiles en la carne. Realmente nosotros no éramos pueblo, mas ahora hemos sido añadidos al pueblo de Israel y hoy sí ya somos pueblo. Pero en este pasaje van directo a Israel y le dice, Israel, vosotros no eras pueblo. Les dice, vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo. Y sos un pueblo elegido, un pueblo escogido, diferente. Pero realmente, hermanos, la gran pregunta podría ser, ¿qué es lo que hacía diferente, único, elegido al pueblo de Israel? Vamos a revisarlo. Vámonos al libro de Deuteronomio. Y dice el capítulo 4 de Deuteronomio. Dice el versículo 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Dice más, porque ¿qué gente grande hay que tenga sus dioses cercanos, así como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Hermanos amados, rescatamos de este pasaje el momento cuando le dijo que los pueblos van a oír acerca de los estatutos y de los derechos que Dios había dado a su pueblo. Y la gente iba a decir, realmente, pueblo sabio y entendido, gente grande es esta, porque tienen ley. Y esto lo hizo siempre a Israel un pueblo diferente, siempre. Y démosle gracias a Dios, porque también eso es lo que a la iglesia hoy nos hace diferentes. Para algunos nos hace quizás raros, qué raro, como creen. Algo otros dicen realmente es bíblico lo que ellos practican. Entonces, mis hermanos, así como Israel
esto lo hacía singular, lo hacía único, también hoy a nosotros. Pero el caso está, hermanos, que debemos analizar. Esto es pensando en Israel, pensando en su sabiduría, en su inteligencia, pensando en Israel como el pueblo elegido de Dios, un pueblo santo, que a pesar de caer en diferentes errores, Dios siempre les amonestaba y les libraba de sus diferentes errores o de sus diferentes consecuencias, les ayudaba, les libraba. Pero la gran pregunta es, ¿desde cuándo el Señor escoge a Israel? ¿Desde cuándo el Señor empieza a buscar a este pueblo? Que por cierto le dijo, no vayan a pensar de que yo los escogí a ustedes porque era el pueblo más fuerte, porque eran los mejores. Si el Señor escoge a Israel, por supuesto vio cualidades, pero no porque eran los más fuertes, eran los mejores. Es como que hoy nosotros pensemos, el Señor nos ha escogido a nosotros para que seamos parte de su iglesia porque nosotros éramos diferentes. No, hermanos, si muchas de las historias que podemos contar en cada uno de los miembros de nosotros, los miembros de la iglesia, podemos darnos cuenta que no nos escogió el Señor porque nosotros éramos diferentes, éramos grandes. A veces, hermanos, escogió de lo vil, de la tierra, quizás de aquellos que estábamos perdidos. De ahí el Señor nos escoge y nos saca de ese lugar. Por supuesto, vio cualidades en nosotros. Debemos nosotros agradecer constantemente a Dios su misericordia. Ahora bien, hermanos, debemos pensar que Dios creó la tierra, porque la idea es querer analizar desde cuándo el Señor escoge a Israel, desde cuándo, cómo lo escoge, por qué lo escoge. Veamos, hermanos, algo importante en el libro de Jeremías. Vámonos al libro de Jeremías, hermanos, en su capítulo 10. Jeremías capítulo 10, y quiero que me acompañen en el versículo 12. Jeremías capítulo 10, versículo 12. Y dice, Él que hizo la tierra con su potencia, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su prudencia. ¿Quién es ese Él? Efectivamente, ese Él es el eterno Dios, quien hizo la tierra con su potencia. Nos creó la tierra, creó los cielos, creó la mar, creó todo, hermanos. Pero por supuesto, cuando hace la tierra, crea la tierra, y llevemos este versículo a la tierra como el hombre. Cuando Dios creó al hombre, que es tierra, que somos tierra, nos hizo, hermanos, y debemos entender esto, nos hizo con un propósito. Y el propósito de Dios era que nosotros, la humanidad, hiciéramos su voluntad. Ese es el propósito. Que nosotros hiciéramos su voluntad, hermanos. Y nos vamos quizás hasta el principio, allá cuando escoge o cuando crea la primera pareja. Génesis. Vámonos al libro de Génesis capítulo 2. Y tomemos por ejemplo, leamos el versículo 15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén
para que lo labrara y lo guardara. Entonces, el Señor creó la tierra o al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara, lo cuidara, para que el hombre hiciera su voluntad. Y esa era como la intención de la creación, que el hombre hiciera su voluntad. Pero Dios no quería tampoco que el hombre de una manera obligada hiciera su voluntad. Y nunca el Señor ha querido eso de la humanidad. Nunca ha querido que la humanidad, si hoy, por ejemplo, los que están pendientes de las transmisiones, si alguno está obligado allí, si alguien lo obligó y le dijo, aquí te vas a estar y está obligado, pues eso no es correcto. No es correcto. No es posible. Dios no quiere eso. Dios, si analizamos, hermanos, ¿creen ustedes que Dios no pudo crear al hombre y hacer que el hombre fuera solo obediente a él, sin darle su libre albedrío, su libre decisión? Pudo hacerlo, pero no lo hizo. Si no, le dejó su libre decisión. Y cuando leemos, hermanos, cuando pensamos en la libre decisión, también pensamos que allá en el Edén, allí estaba también el enemigo de Dios y de su pueblo. Allí estaba Satanás, la serpiente astuta. Esta que dice en el libro de Ezequiel, veámoslo, hermano, por favor. Ezequiel capítulo 28. Y vamos a leer Ezequiel capítulo 28 y leemos, hermanos, su versículo 13. Veámoslo, por favor. Capítulo 28 y versículo 13 de Ezequiel. Nos dice de la siguiente manera. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura. El sardio, el topacio, diamante, crisolino, onique y berilo, el zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Los primores de las tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Sigue diciendo, tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste. Dice más, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ese era el diablo, ese querubín precioso que era perfecto, pero dejó de ser perfecto hasta que se encontró en él maldad. Y ese querubín estaba en el Edén también. Nos dice la palabra de Dios en el capítulo 3 del libro de Génesis que era astuto, porque nos dice, empero la serpiente era astuta más que todos los animales y empezó a seducir a aquella primera pareja. Empezó a seducirlos hasta hacerlos sucumbir, hasta hacerlos caer en el pecado, en la desobediencia a Dios. ¿Qué le había dicho el Señor a la primera pareja?
Les dijo, aquí van a vivir felices. Aquí no les va a hacer falta nada. Aquí van a tener fruta a escoger de todo lo que ustedes quieran. Pero hay un árbol del cual les voy a privar que no coman de él. Ese árbol está en medio del huerto. A ese árbol se le conoce como el árbol del bien y del mal. De ese fruto no van a comer. Porque el día que de él comieren, ¿qué les dijo que les iba a pasar? El día que de él comieren, van a morir. El diablo les dijo, no morirán. Y ese pensamiento, ya lo vimos en temas pasados del sábado, que ese pensamiento de esa ideología satánica ha venido traspasando los tiempos. Y la gente hoy dice, pues el hombre no muere, el alma del hombre no muere, y ahí anda errante. Esa es ideología satánica. Pero, hermanos amados, el diablo hizo que la primera pareja sucumbiera, cayera en el pecado, en la desobediencia a Dios, y les trajo como consecuencia lo que Dios había dicho. Les trajo como consecuencia la muerte. El día que de él comieres vas a morir, y su consecuencia, su muerte llegó y traspasó así a todos los hombres, porque todos pecaron. Así lo dice la Escritura. Entonces, dice el capítulo 22, versículo 22 del capítulo 3, vamos a leerlo también, hermanos. Nos dice de la siguiente manera. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y sacólo Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra que fue tomada. La tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y esta fue la consecuencia del pecado. Esa fue la consecuencia del pecado. Y fue expulsado. Y ese pecado fue traspasando a todos los hombres, y todos pecamos y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero la Biblia nos enseña que de consiguiente vino la reconciliación por medio de un hombre, Jesucristo. Y hoy usted, mi querido hermano y amigo, todos tenemos la entrada por medio de ese hombre Jesucristo, que viene a reconciliarnos con Dios. Pero en el momento que nosotros incurrimos en el pecado nuevamente, pues nos pasa lo mismo que le pasó a la primera pareja. Nos pasa lo mismo, hermanos. En el momento que incurrimos en el pecado, pues volvemos a estar a la deriva, a merced del enemigo. Mientras tanto estamos en el camino de Dios, tenemos la coraza de Dios. Tenemos esa armadura de Dios, hermanos. Tenemos un escudo, el escudo de la fe, que nos sirve para apagar todo dardo que el enemigo pueda lanzar contra nosotros. Tenemos el apresto del evangelio. Tenemos, hermanos, en nuestros pies el apresto del evangelio. ¿Y para qué pudiésemos seguir hablando de la armadura de Dios que Dios da al hombre? Tenemos toda una armadura para resistir al diablo.
Pero eso es mientras permanecemos en obediencia a Él. Entonces, mis hermanos, aquí vemos el trágico desenlace. El hombre feliz en el Edén, el hombre oyendo la voz del diablo, el hombre obedeciendo la voz del enemigo, desobedeciendo a Dios, y a causa de ello es expulsado. Y empieza a vivir una vida complicada. Y aquella maldad que había llegado a él, aquel quizás inicio, porque al principio fue mínimo, digamos, pero esa maldad también se va en multiplicación, va multiplicándose. Y llegó hasta el momento que la maldad ya multiplicada, la Escritura nos dice que la malicia de los hombres era mucha sobre la tierra y que el intento del corazón del hombre era malo desde su juventud. El hombre, a causa del pecado, imagínense, hermanos, por poner en contexto, a causa del pecado, la primera pareja se enemistó con Dios y fue expulsado del huerto. Pero luego el pecado, que es ascendente, porque así es el pecado, es progresivo, y por eso debemos tener cuidado, hermanos, de no incurrir en el pecado, porque el pecado es agradable a la carne. Es agradable. Y es progresivo. Entonces, ese pecado fue en aumento, hermanos, hasta que nuevamente el hombre, ya enemistado con Dios, pero llegó a, por decirlo, a derramar, llegó a culminar, a llenar el vaso, pasó el límite. Y mis hermanos, a causa de ello, dice la Biblia, Génesis capítulo 7. Vámonos a Génesis capítulo 7. Y dice, hermanos, en el capítulo 7, versículo 22, de la siguiente manera, se lo leo. Dice: todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, de todo lo que había en la tierra, ¿qué pasó? Murió. Y así fue destruida toda la sustancia que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y lo que con él estaba en el arca. A causa de la maldad del hombre, llegó el momento que su maldad llegó hasta Dios. Y Dios dijo: voy a destruir al hombre, porque realmente su maldad es grande y ya no voy a estar peleando con él, ya no voy a contender con él, porque ciertamente él es carne. Pero serán sus días 120 años. Como quien dice, a partir de ese decreto, 120 años para que el hombre se arrepienta de su pecado y pueda luchar por cambiar su historia. La dura realidad, hermanos, que el tiempo pasó. El tiempo pasó y dentro de todos los hombres, sí, Dios escoge a un hombre, escoge a Noé para que construyera un arca. Pero el tiempo pasó y de todos los que veían el trabajo de Noé, alguien decía: hermano, y Noé andaba predicando. La Biblia no nos dice, pero sí nos dice que era pregonero de justicia. ¿Y qué es pregonar? Precisamente es llevar las buenas nuevas, el pregón de la palabra de Dios. Pero con el simple hecho, hermano, de estar construyendo un arca, esa noticia fue viral, como dicen hoy.
se convirtió en una noticia viral. Allá hay un hombre construyendo un arca y dice que viene lluvia. Había lluvia, pero no como se esperaba. Dice que viene lluvia. Dice que van a abrirse las cataratas de los cielos y la tierra va a dar su agua y va a haber inundación y que va a morir toda carne, así lo dice. Y ese pregón se transmitió. Y hermanos amados, llegó el momento de su destrucción, 120 años, porque dijo el Señor, van a ser sus días 120 años. Y llegó el momento de su destrucción. Y al final, hermanos, dice el capítulo 8 y versículo 15, siempre del libro de Génesis. Leámoslo, por favor. Dice: y habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Luego les dice también que salgan todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra. Sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Esta es la realidad, hermanos. De aquella cantidad de hombres que se había multiplicado, solamente estas 8 personas fueron las que acataron el consejo de Dios. Pero los hijos, porque eran los hijos de Noé, sí. Y quizás ellos fueron partícipes de la construcción del arca. Y quizás ellos de tanto conocer a su padre, y esto es bien importante que lo veamos, que esto juega un papel importante, hermanos, que nosotros los padres debemos transmitir el mensaje a nuestros hijos, pero hacerlo llevado con el ejemplo. Y ellos van a escucharnos y van a obedecer. No creo que lo haya hecho, los obligó, pero lo hicieron. Y esta fue, a partir del diluvio, el grupo de personas. Empiecen a multiplicar la tierra. Y la tierra, hermanos, se empieza a multiplicar. Y de los hijos de Noé, vamos un poquito ya buscando, hermanos, porque el tiempo corre. Y de los hijos de Noé, hermanos, vamos a tratar de seguir un poquito la genealogía de uno de sus hijos. Recordemos que sus hijos eran Sem, Can y Jafet. Y tenían sus mujeres. Y empezó la multiplicación. Vamos a seguir, hermanos, la descendencia de Sem. ¿Por qué? Recordemos que al pueblo de Israel se le conoce como los semitas, porque fueron descendientes de Sem. Dice, veámoslo, hermanos, en el capítulo 11 del libro de Génesis. Esto es ya la generación después del diluvio, porque los antidiluvianos, antes del diluvio, fueron destruidos. Génesis capítulo 11, y dice, por ejemplo, su versículo 10. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arpaxad, 2 años después del diluvio. Ahí nos quedamos. 2 años después del diluvio, Sem engendra a su hijo Arpaxad. Y vuelvo a repetirles, al pueblo de Israel se le conoce como los semitas porque fueron descendientes de Sem.
Sigue diciendo. En el capítulo 11, y nos vamos hoy hasta el versículo 13, dice: y Arphaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arphaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. La multiplicación allí va. Pero dice que Arphaxad engendró a Sala. Y allí va la genealogía. Y luego dice en el capítulo 11, y nos vamos al versículo 1 en adelante. Vamos a ver. Dice, les dije, capítulo 11, versículo 1. Era entonces toda la tierra de una lengua. Hermanos, hay algo bien importante que debemos ver. Y es, hermanos, que la tierra tenía una sola lengua en ese momento. Y nos dice, y aconteció que como se partieron de oriente, hallaron una vega. Y inmediatamente nosotros decimos, aquí se va a hablar de la vega de Shinar, correctamente. Y se asentaron allí. Y dijeron los unos a los otros, vayamos y hagamos ladrillo y construyamos. Y empieza la historia, hermanos, acerca de la construcción de lo que hoy se le conoce como la construcción de la Torre de Babel. Y cuando ya esta generación estaba siendo, ¿cómo les quiero decir? Estaba como siendo ya mal vista, digamos, porque no había que lo detuviera. Vamos a hacer una torre alta, vamos a hacernos un nombre, una fama, porque todas las poblaciones, hermanos, siempre han querido como tener su insignia, su edificio insignia. De repente Israel pues tenía, si nos vamos a eso, Israel tiene pues tenía su templo. Otros países, por ejemplo, París tiene su torre, la Torre Eiffel. Entonces, cada país tiene su insignia. Estados Unidos en sus estados, por ejemplo, aquella estatua, Nueva York, la estatua de la libertad. Entonces, cada país tiene su insignia, hermanos. Y ellos dijeron, hagámonos grandes, hagámonos famosos, vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo. Y fue precisamente a causa de no poderlo detener que Dios dijo, vamos a confundir su idioma, su lengua. Y luego dice, versículo 8, así los esparció Jehová desde allí. Vamos a leer desde el 7. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad, porque esto fue llamado el nombre de ella. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, fue necesario esparcirlos y de esa manera nos damos cuenta, hermanos, que el pueblo de Israel fue esparcido y empezó a habitar toda la tierra. Y luego lo que leíamos antes, la descendencia de Sem fue esparcida, porque dice el versículo
13, que ya lo leímos, que Arpaxad, después que engendró a Sala, vivió 403 años y engendró hijos e hijas. Dice el 14. Y vivió Sala 30 años y engendró a Eber. Y se cree que a causa de Eber es que al pueblo de Israel, allá por Sem, se les llamaba los semitas. Y por Eber, a causa del nombre de Eber, de donde descendió Israel, también, allí va su genealogía, hermanos, se cree que por eso se le conoce como los hebreos. Aunque el término hebreo también se le conoce que son los que vienen del otro lado. También cuando ellos salieron de su tierra a habitar, dijeron, estos son los que vienen del otro lado, son los hebreos. Pero este podría ser un buen punto. No podemos quizás como asegurarlo, pero por medio del nombre Eber podría llamársele también los hebreos. Entonces, nos quedamos, hermanos, en que la lengua fue confundida y los hombres fueron esparcidos. Y de esa manera se esparció también la descendencia de Sem. Y estaba, por ejemplo, un hombre que vivía en Ur de los Caldeos. Vámonos al capítulo 12 de Génesis. Y dice, empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y bendecirte y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esta es una promesa de Dios que se está cumpliendo en nuestro tiempo todavía. Que le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Desde el momento que él sale de Ur de los Caldeos, se deja ver esa enorme confianza en Dios. Porque no es fácil que a nosotros nos digan, vete de tu casa y empieza a caminar y vaya sin un lugar a donde llegar, un punto de llegada. Camina y yo te voy a mostrar el camino. Si lo hacemos, a eso se le llama confianza en Dios, hermanos. Abraham lo demostró. Y empezó a caminar a la tierra que Dios le iba a mostrar. Dejó su tierra, su parentela. Se llevó por allí a su sobrino Lot. Eso le trajo problemas, le trajo dificultades que ustedes los conocen. Y empezó a caminar. Y la promesa de Dios lleva paso a paso su cumplimiento. Haré de ti una nación grande. Recordemos, Abraham tiene un hijo al que le conocemos como el hijo de la promesa, a Isaac. Vámonos hasta ahí. Antes de él, pues había estado Ismael, no era el hijo de la promesa. Este es otro tema. Y, hermanos, nace Isaac, a Isaac le nace Jacob, y de Jacob nacen 12 hijos, que hoy se le conoce como los 12 hijos de Israel. Entonces, pero nos quedamos a la promesa que el Señor le hizo a Abraham. Le dijo, voy a bendecir al que te bendijere, y al que te maldijere también lo voy a maldecir. Y eso continúa hasta el día de hoy. Y le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, aquí, hermanos, ya sentamos y llegamos de donde el Señor escoge a este pueblo. Siempre fue la humanidad multiplicándose, pero Dios iba escogiendo a uno. Por ejemplo,
A Abraham no le nace solo Isaac, dije antes, le nació primero Ismael, le nace Isaac, que es el hijo de la promesa, y le nacen más hijos. Pero Dios escoge Isaac. A Isaac le nacen más hijos, le nace Esaú, le nace Jacob, pero Dios escoge a Jacob. Y de Jacob sí escoge a 12 hijos varones de Jacob, que conforman las 12 tribus de Israel, que conforman un pueblo, hermanos. Y ese es el pueblo elegido. Ese es el pueblo que Dios escogió, al cual le llama mi especial tesoro, mi gente santa, al cual le llama que es un pueblo singular. Y a ese pueblo es al que vimos al principio, que le dio decretos, le dio mandamientos. A ese pueblo es al que vimos que el Señor le dio leyes, hizo un pacto con ellos. Y ese es el pueblo de Israel. Entonces, hoy debemos analizar, hermanos amados, que Israel fuera su pueblo escogido, pero como también le prometió a Abraham que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, veamos en el libro de Gálatas, para que entendamos en qué momento, por qué por Abraham. Vámonos, hermanos, por favor, al libro de Gálatas. Y leemos el capítulo 3 del libro de Gálatas, que dice de la siguiente manera su versículo 3. Gálatas, capítulo 3, y leemos el versículo, no es el versículo 3, es el versículo 8. Dice, y viendo antes la eran benditas todas las familias de la tierra, había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Luego, los de la fe son benditos, benditas, no benditos, con el creyente Abraham. Evangelizó. Yo revisaba esto y decía, ¿por qué dice que evangelizó a Abraham? ¿Qué es evangelizar? ¿Qué es el evangelio? El evangelio son las buenas nuevas. El evangelio es lo que hoy nosotros predicamos. Y se lo enseñó a Abraham. No lo revisamos, pero dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mandamientos, leyes, estatutos y preceptos. Evangelizó a Abraham. Le enseñó a Abraham a hacer su voluntad. Y dice lo que leíamos antes, luego los de la fe son benditos con el creyente Abraham. Qué bonito esto, hermanos. ¿Por qué? Porque a Dios, hermanos, ya en su voluntad le ha placido que aquellos pueblos gentiles hoy tengamos también oportunidad de poder ser parte del pueblo escogido de Dios, de ese pueblo elegido. Esta es una noticia importante, hermanos. Si nosotros lo vemos desde otro punto, si a la gente lo ve desde otro punto, pues mal hacen. Porque el Señor en su inmensa voluntad escoge al pueblo de Israel, le da leyes, mandamientos, estatutos y preceptos, y luego, hermanos, da la oportunidad para que todos aquellos pueblos que no teníamos ley y que por naturaleza éramos hijos de ira, desobedientes, que éramos pecadores
compulsivos, pero por medio de Abraham, el Señor dijo que íbamos a ser benditos. Pero, ¿cómo, hermanos? Por el Evangelio. Qué bonito es entender esto, hermanos. Por medio del Evangelio, hermanos. No podemos decirlo, no, como que no hay otra forma. No hay. ¿Y cómo, hermano? ¿Cómo llegó el Evangelio a nosotros? Por medio de Jesucristo. Vámonos al libro de Efesios. Efesios. Y leemos el capítulo 2 del libro de Efesios, hermanos. Y dice su versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, como dice, hermanos, en la carne. Y eso nos lleva a creer que nosotros somos en la carne, sí somos gentiles, pero espiritualmente hablando, somos israelitas espirituales. Dice, ya lo vamos a ver por qué. Porque nos dice, vosotros los gentiles en la carne, que era llamado incircuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo pasado, ¿verdad?, estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel, el pueblo elegido, por supuesto, y eras extranjero a los pactos de la promesa, y estabas sin esperanza de salvación, y estabas sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Cristo ofrendó su vida por nosotros. Cristo ofrendó su vida para que aquellos que éramos enemigos de Dios, nos reconciliemos con Dios. Y por medio de su sangre, Él derriba esa pared que nos dividía, esa pared intermedia de separación entre el pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios, y el pueblo gentil. Y nos da acceso a ser parte de ese pueblo por medio del Evangelio. Al final nos dice la Escritura que si nosotros somos de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham somos, y conforme a las promesas también nosotros, hermanos, nos convertimos en los herederos. Qué bonito, qué bueno es el Señor, hermanos, porque acá nos enseña, nosotros estábamos sin esperanza y estábamos sin Dios en el mundo, y un hombre que no tenga a Dios, pues no tiene nada, hermanos. Dice un comentario por allí que el que tiene a Dios lo tiene todo, pero el que no tiene a Dios pues no tiene nada, porque si son riquezas, esas cosas son pasajeras. Así que el llamado, hermanos, es para aquellos que hoy, después de haber estado perdidos en el mundo de pecado, hemos sido sacados del mundo y hemos sido llevados a la iglesia, a ser parte del pueblo elegido de Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Pero debemos tener claro que para poder ser parte del pueblo de Dios, también nosotros debemos ser responsables de las ordenanzas que Dios le dio a su pueblo. Debemos tener derechos, pero también nuestras obligaciones. ¿Cuáles, hermanos? Igual que el pueblo, que nos dice, por ejemplo, seguimos leyendo el capítulo 2 de Efesios, nos dice, versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos, aquí no dice pueblos, pero sobreentendamos, de ambos pueblos, el pueblo elegido de Dios y los gentiles, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y ahora, hermanos, nosotros ya no somos extranjeros ni advenedizos, nos dice el versículo 19 del capítulo 2, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios.
pero como ciudadanos nos empiezan a regir las leyes que rigen a Israel. Y así de sencillo, nos empieza a regir las leyes que rigen a Israel. Pero ¿qué pasa, hermanos? Si hoy nosotros vemos al mundo religioso, nos damos cuenta que a partir del momento que llegan y son parte de algún grupo religioso, empiezan a menospreciar a Israel. Incluso hay un versículo que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y dicen muchos: a nosotros recibimos al Señor, Israel lo despreció. Hermanos, no entendiendo que esa venda había sido puesta en Israel por amor a nosotros. Dice, vámonos allá, hermanos, al capítulo 11 del libro de Romanos. Romanos capítulo 11, hermanos. Y dice su versículo 18 de esta manera. Bueno, vamos a leer un poquito antes. Dice 13: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, dijo Pablo. Porque si en alguna manera provocase a celo a mi carne, e hiciese salvo a alguno de ellos, dice el 15, porque el extrañamiento de ellos es de ellos Israel, el pueblo elegido. Porque el extrañamiento de Israel es la reconciliación del mundo. ¿Qué será el recibimiento de ellos, sino vida de los muertos? Dice el 16. Y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Que si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú, hablando al gentil, siendo acebuche o siendo una oliva silvestre, ha sido ingerido en lugar de ella y ha sido hecho partícipe de la raíz y de la grosura de la oliva. Importante esto que vamos a leer, 16. No te jactes contra las ramas o contra Israel, que son esas ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme. Y a eso nos lleva el Señor, a no sentirnos mayor que Israel, a no sentirnos mayor que Él, sino a mostrar el temor delante de Dios. Porque dijo Pablo en su mismo capítulo 11, versículo 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis que dice la escritura, que dice de Elías la escritura? Como hablando con Dios contra Israel, dice: Señor, a tus profetas han muerto y tus altares han sido destruidos, y yo he quedado solo y procuran matarme. Y mis hermanos, la divina respuesta le dice: he dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Mis hermanos amados, debemos entender esta gran verdad. Y debemos entender que si hoy nosotros los gentiles hemos sido incorporados al pueblo de Israel, ha sido por la misericordia de Dios. Ha sido por su misericordia y no por nuestras acciones buenas. Dios escoge a este grupo de hombres gentiles que hoy conocemos como la iglesia de Dios. Pero nos ha dado mandamiento, nos ha hecho partícipes de la grosura de la raíz, nos ha dado a comer
de esta savia que es el Santo Evangelio. Mis hermanos amados, debemos entonces hoy sentirnos dichosos, sentirnos privilegiados, que no éramos pueblo, que no teníamos nada, que estábamos sin esperanza de salvación, que estábamos sin Dios en el mundo. Pero gracias al sacrificio del Mesías, Dios hoy a los gentiles en la carne nos da la oportunidad de salir de ese pueblo que no tiene ley y entrar a un pueblo singular, el pueblo de Israel, a un pueblo elegido que tiene leyes, mandamientos, estatutos y preceptos. Y por supuesto, como dije antes ya, nosotros también nos convertimos en herederos. ¿Herederos de qué? Antes éramos extranjeros a los pactos de la promesa, mas ahora en Cristo Jesús también nosotros somos herederos. Herederos a la promesa de Dios que le hizo a Israel. Pero así como sentimos bonito decir, también nosotros recibimos bendición de parte de Dios. Sentimos bonito decir, no, es que hoy nosotros somos herederos. Así como queremos adquirir nuestros derechos, también, hermanos, es tiempo de pensar que como hay derechos, también hay obligaciones. Y las obligaciones son llevar a la práctica los santos mandamientos de Dios, porque eso nos ha de mantener en esa comunión con el Eterno. Mis hermanos amados, que el Señor nos ayude a no ser oidores olvidadizos, sino que nos convirtamos en hacedores de su palabra. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a mostrar delante de Dios nuestro agradecimiento con nuestras acciones. Y que hoy nos sintamos privilegiados de pertenecer al pueblo elegido. Llegamos hasta acá, mis amados hermanos. Y no cierro, hermanos, sin antes pensar en aquellas palabras que están escritas. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mis hermanos amados, de esta manera hemos llegado al final de este importante tema y por ende pues también estamos llegando muy cerca del final de esta maravillosa solemnidad. Voy a dejar nuevamente el espacio a mi hermano que tiene a cargo las alabanzas. Paz a vosotros, hermanos. Bien, mis amados hermanos, luego de que hayamos tenido ese grato privilegio de poder haber escuchado esa bendita palabra de nuestro Dios, así les invito, hermanos, que busquemos en nuestro signario la alabanza número 262, que lleva como título El Rey de Israel. Cantemos, hermanos. Somos los hijos de Abraham, somos los hijos de Israel. Lo que dijiste es que todas las naciones serían salvos en él. Tú eres el Dios de Israel. Tú eres el naciones y lenguas se unan a él. Tú eres el Rey de Israel. Tú eres el Rey de Israel. Que todos los pueblos, naciones y lenguas lo alaben a él. Somos tu obra, Señor, somos
que te esperamos, cantando y alabando a tu Jerusalén. Tú eres el Dios de Israel, tú eres el Dios de Israel. Que todos los pueblos, naciones y lenguas se unan a Él. Tú eres el Rey de Israel, tú eres el Rey de Israel. Que todos los pueblos, naciones y lenguas se unan a Él. Amén. Así seguiremos entonando alabanzas a nuestro Dios y la haremos con la alabanza número 271, que lleva como título Somos de Israel. Alabanza número 271. Cantemos, hermanos. Somos de Israel, tu mismo corazón, dimos por igual el gozo y el dolor. Somos de Israel, tu mismo y grande Dios, que quiso en adopción darnos por nación. Somos suerte de Abraham, gente de una nación, como la arena del mar, que no se puede contar, ni las estrellas se pueden contar, ni la arena de la mar, ni las estrellas se pueden contar, ni la arena de la mar. Descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, gracias al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, somos hijos de Abraham, que no se pueden contar. Descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, gracias al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, somos hijos de Abraham, que no se pueden contar. Amén. Así hemos entonado alabanzas, ya que sabemos que nuestro Dios ha tenido misericordia sobre cada uno de nosotros y estamos seguros que esas alabanzas han llegado hasta su trono. Así, mis hermanos, les invito a que se pongan de pie, ya que tendremos dos lecturas previas y después de estas lecturas tendremos ese privilegio de poder escuchar esos 10 divinos mandamientos. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová, fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová, puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová, limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Así tendremos también la otra lectura. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo
varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Amén. En este momento, con muchas reverencias, escucharemos esas 10 divinas palabras. Hermanos, con mucha reverencia, vamos en este momento a recordar los santos mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Vamos a cantar el himno de Israel, hermanos, mientras nuestros hermanos cierran las cortinas que han de cubrir la representación de las tablas de la ley. Cantamos. Mientras en lo profundo del corazón palpita un alma y vueltos hacia el oriente, los ojos satisvenció. No se habrá perdido nuestra esperanza. No se habrá perdido nuestra esperanza. La esperanza milenaria de ser un pueblo libre en nuestra tierra, en la tierra de Sión y Jerusalén.
invitarles, hermanos, a hacer una oración en este momento. Bendito y buen Padre, creador de los cielos y de la tierra. Señor, ante tu presencia, venimos en este momento cuando ya la lumbrera mayor ha perdido su fuerza y está diciéndonos en ese lenguaje silencioso que este día está llegando a su final. Señor, y aquí venimos delante de tu presencia, agradecidos en gran manera porque nos has regalado este privilegio, porque nos has dado la oportunidad, Señor, de no pasar por alto una solemnidad tan importante que tú has ordenado, ya que tú nos dijiste que 3 veces en el año nos íbamos a presentar delante de ti. Y hoy, Señor, en medio de las dificultades, en medio de un mundo que está siendo azotado por una enfermedad, tú concedes, Señor, que tu santa iglesia estemos alegrándonos en tu casa, algo otros en sus casas de habitación, como un acuerdo transitorio que se ha tomado a causa de esta pandemia. Soberano Dios, y hoy, mi Dios, venimos agradecidos porque nos ha regalado esta fiesta tan importante. Hemos estado alegres, Señor. Hemos estado muy alegres delante de ti. Nos has dado la oportunidad, Señor, de cantarte, de platicar contigo por medio de la oración, de escucharte por medio de tu palabra. Y hoy, Señor, hemos llegado al final de esta reunión. Queremos pedirte, mi Dios, que si es tu voluntad nos preserves la vida un año más para volver a disfrutar de ella. Y si no lo fuera así, Señor, si no llegamos hasta la próxima solemnidad, nos vamos satisfechos que hemos estado alegres en esta. Soberano Dios, recibe pues nuestros cánticos, recibe nuestras oraciones, que puedan llegar como ofrenda y como perfume delante de ti. Hoy por hoy, mi Dios, llegamos al final y queremos pedirte que tu bendición, que tu paz reine en nuestros corazones y en nuestras vidas y en nuestros hogares. Y podamos, Señor, irradiar a todo aquel que nos rodea con tu paz y tu bendición. Soberano Dios, gracias te damos por todo. Bendice a toda tu iglesia donde quiera que esté. Te lo suplicamos en el nombre santo, en ese nombre precioso y maravilloso de tu muy amado Hijo, Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Bien, mis amados hermanos, prácticamente hemos llegado al final de esta fiesta. Queremos agradecer en gran manera pues al eterno Dios por darnos este privilegio. Agradecer a la Santa Iglesia también por estar pendientes de las transmisiones, a los amigos que se han unido para escuchar al Señor, para cantar juntamente con nosotros, para alegrarnos juntos, hermanos. Mis hermanos, hemos llegado al final de esta reunión. Esperamos hayamos sido gratos delante de nuestro Creador. Hermanos, así como están de pie, solamente inclinamos el rostro y vamos a recibir la bendición del Señor, hermanos. Y con ello pues quedamos despedidos de esta reunión. Leemos la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Mis apreciables hermanos y amigos, paz a vosotros.